Storani, ¿qué tal? Fernando Siveira, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, y te quería preguntar a propósito del papel del radicalismo en todo este proceso. El radicalismo, bueno, se le dice partido centenario, pero ya incluso es más allá del centenario. Es un componente muy importante de nuestra historia democrática y pareciera estar teniendo un papel muy secundario, ¿no? Ayer hubo una reunión con Patricia Bullrich. Y ya empezaron algunos dirigentes a plantear dudas acerca de qué actitud tomarían en el balotaje. Ayer escuché a Puyaro, el candidato que ganó en Santa Fe, diciendo que por ahí en un hipotético balotaje apoyaría a Milei, cosa que me llamó mucho la atención. Bien. No sé cómo ves vos estas posiciones en el radicalismo. Bueno, con Puyaro, obvio que yo lo apoyé y lo apoyo ahora para la elección próxima del 10 de septiembre en Santa Fe. Es una persona muy dedicada, con una militancia muy clásica, diría yo, muy territorial, muy cercana a lo que han sido las formas de militancia en las cuales nos hemos formado todos nosotros. Me sorprendió un poco esa declaración, que un poco no mucho, y bueno, me debo una conversación con él. No quiero opinar sin saber qué lo llevó a esa definición. Con respecto al resto, creo que hay un debate en curso en el radicalismo, sí, es cierto. Muchos de esos puntos los he planteado incluso personalmente. Yo creo que el radicalismo tiene que recuperar sí o sí su identidad que está anclada en un pensamiento socialdemócrata moderno, con defensa de lo nacional, mucho más sensible a los intereses, más sensible a los intereses de los más vulnerables, y con una capacidad de autonomía del Estado, reflotar y rescatar, por supuesto, lo que significan algunas de estas conquistas que antes señalábamos, que en todo caso plantearse el desafío de mejorarlas, pero no de eliminarlas. Salud pública, educación pública, preservación muy fuerte del medio ambiente, economía circular, planificación indicativa de la economía y tantas otras cosas, que son instrumentos que deben formar parte del debate. Yo creo que el radicalismo debe ser eso, y debe buscar afinidades, porque también creo que la crisis es tan profunda y prolongada en el tiempo, termina deslegitimando la política y el propio sistema, que se requieren acuerdos, consensos, que se conviertan en políticas de Estado que puedan trascender en el tiempo. Y en este sentido hay que tomar algunas cosas que han sido virtuosas, no tan lejanas, como por ejemplo el diálogo argentino del 2001, que también había una crisis muy fuerte, muy profunda, y que permitió, con el auspicio de la Iglesia incluso, que ese diálogo se diera, culminara en un gobierno de coalición y comenzara un proceso, un periodo virtuoso. La salida de la trampa de la compatibilidad, primero con Remenikov y posteriormente un periodo de crecimiento con Lavagna, y ese fue un gobierno de coalición que estuvo gestado, por supuesto, por dos personas que tuvieron un protagonismo enorme, Raúl Alfonsín por un lado y Duhalde por el otro. En ese momento no se ven personalidades de esa dimensión, pero el radicalismo tiene que tener esa impronta de nuestro punto de vista. ¿Le sirve al radicalismo hoy por hoy estar, en base a estas premisas, estar dentro de Juntos por el Cambio? Bueno, mi opinión es medio público, que con estas definiciones que yo hago, creo que es un ciclo que termina, porque además creo que en Juntos por el Cambio hay algunos personajes que compiten por parecerse al pensamiento de Milei, en el caso del propio Mauricio Macri y muchos otros. Por lo tanto, se produce una incompatibilidad natural. Lo que ocurre es que en estas circunstancias de una coyuntura electoral, habiendo pasado las PASO, también se da un ensamble de intereses que están en juego. Claro, hay candidaturas que ya están resueltas. Claro, exacto, hay expectativas a intendentes, a concejales, a diputados provinciales, etcétera, que es muy difícil. Lo que sí me parece que va a ser diferente es
en el caso de una eventual segunda vuelta, ¿no? Eso sería distinto y posteriormente también. ¿Hay un radicalismo que sería capaz de votar a Massa en un balotaje, si es que llega a Massa, ¿no? Bueno, si llega Massa y llega Milei, casi no tengo ninguna duda que va a haber muchísimos radicales para votar a Massa. Por una cuestión de defensa propia, no Claro. por las virtudes. Claro. Está esa posibilidad. Hay un escenario de tercios. Hay una cosa también muy complicada y es que fuera un balotaje entre dos opciones, una de muy ultraderecha y otra de una derecha con ganas de serlo, digamos, ¿no? Sí, a ver, no nos olvidemos el telón de fondo, sino parece que estuviéramos hablando de otro país. Estamos con una situación de una inflación que es Sí. un elemento terrible, que ya en la historia sabemos que es capaz la hiperproducir, hasta recordar la República de Weimar, el advenimiento posterior del nacionalsocialismo en Alemania y tantas otras cosas. Está en 3 dígitos de hace tiempo, una pobreza estructural en el 43%, una indigencia superior al 8%, más de la mitad de la población. Eso afecta a los sectores jóvenes. Hay como aferrarse a decir, bueno, ya probé con todo y anduvo mal, ahora voto lo nuevo, y lo nuevo es esto que aparece, que es desde mi punto de vista muchísimo peor. Pero eso está. Entonces lo que hay que hacer es un debate profundo, y hay que procurar que las fuerzas políticas mayoritarias también recuperen la ejemplaridad, den ese debate y sean muy precisos en qué son capaces de proponer hacia el futuro. Eso es imprescindible, diría yo. Lo que, bueno, saco como conclusión es que pensás que en el caso de una hipótesis de balotaje Milei-Massa, que es lo que empiezan a marcar las encuestas que van apareciendo, la dirigencia radical no se podría mantener neutral, ¿no? Te diría que al menos quienes venimos del pensamiento que yo expreso. Por eso es llamativo casos como, bueno, ya expresaste tus diferencias con Puyaro, pero que algunos dirigentes empiecen a mostrar de forma individual estas inclinaciones, ¿no? Como sucedió ayer. Bueno, insisto que eso fue sorpresivo, no quiero abundar sobre el tema. Estamos en una coyuntura que se va a dar una elección ahora el 10 de septiembre en Santa Fe. Yo tengo que ir el 14 a Rosario. Voy a aprovechar para hablar con mis amigos, que la inmensa mayoría, obvio que ante la candidatura de Puyaro y Lozada militaron por Puyaro claramente. Federico, hay algo allí de la economía que claramente está muy mal, que exige o pareciera exigir algún tipo de acuerdo o concertación. Creo que al comienzo, cuando hablamos del diálogo argentino, estaba allí también sobrevolando. Digamos, ¿cuáles podrían hoy ser los actores? No las instituciones, pero ¿a quién Federico Storani sentaría una mesa hoy? Personas reales de carne y hueso que están o son parte de la dirigencia, para ponerse de acuerdo y sacar a la Argentina de la postración económica. Es que esa es una de las dificultades, porque yo mencioné a 2 personas que no están. ejercían un liderazgo, Sí, ¿no? Sí. Que es Raúl Alfonsín por su lado y Duhalde en ese momento por el otro. Que Duhalde ya no tiene ese protagonismo y bueno, y Alfonsín ya no está. Pero por eso que sí marco lo institucional. Lo institucional me parece que debería, y no es que me parece, lo propuse públicamente en varias oportunidades, ir dando pasos muy concretos, que en su momento el propio Alberto Fernández lo tomó en el discurso previo que se dio ante la Asamblea Legislativa, previo a la pandemia me refiero, cuando habló de la posibilidad de crear por ley un Consejo Económico Social. La ventaja de hacerlo por ley es que primero recoge el pluralismo que tiene todo el Parlamento, una representación institucional fuerte. En segundo lugar, porque hay antecedentes de la creación de un instrumento como ese
por parte de socialistas, de radicales, de peronistas, que sacando matices más o menos apuntaban en la misma dirección. Y en tercer lugar, porque iba a tener una enorme legitimidad que le permitiría encontrar esos denominadores comunes, esos consensos que se pudieran convertir en política de Estado. Lamentablemente, como tantas cosas que hizo Alberto Fernández, después lo hizo mal, porque no solamente lo hizo por decreto, sino que puso a Vélez al frente de esa institución y no sirvió absolutamente para nada. Y eso también está en el balance. Entonces, desde mi punto de vista, hay que retomar algunos de estos planteos institucionales que suplan la ausencia de algunas figuras que ya no están. Bueno, de hecho, creo que se presentó un proyecto de ley, ¿no? Para hacerlo por ley, el Consejo Económico y Social, la semana pasada. Bueno, Alberto Fernández lo hizo por decreto. Claro, sí, la que conformó. impulsarlo. Para hacerlo de ahora en más, claro. Bueno, y eso tiene que ser obviamente pasada la coyuntura electoral, eso, del Claro. mismo modo que una convocatoria de la Unidad Nacional. La Unidad Nacional aspiramos todos, es decir, es parte del discurso de Alfonsín, pero en una coyuntura electoral es medio complicado poder materializarlo. Esto es una situación que debe darse posteriormente y además trabajarlo con todos las personas, los que tengan alguna responsabilidad institucional y crear una conciencia de que es el único camino. Yo no veo otro. La última, Federico, y gracias por el tiempo, muy amable como siempre. Hace poco estuve leyendo un libro de Terraño, de Rodolfo Terraño, un tipo al que yo respeto mucho, de otras cosas, bueno, la afinidad por el periodismo y todas esas cosas creo que ayudan. Pero siempre con una mirada bastante moderna, digamos, Terraño, ¿no? De lo que debería ser la Argentina en una perspectiva socialdemócrata, vamos a decirlo así. Y él describe al Fondo Monetario Internacional como un intento del mundo financiero, de la globalidad financiera, por controlar el destino de los países, incluso de las sociedades, digamos, ¿no? Y hoy tenemos un problema nosotros, ¿no? Hace poco lo escuchaba a Massa diciendo que tenía que devaluar y que era una imposición del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tampoco se le hizo fácil a Alfonsín, no se le hizo fácil a De la Rúa, no se le hizo fácil a gobiernos que de algún modo querían o tenían más presente gobernar para el pueblo que para el fondo. Digo, ¿cuál es la lectura de Federico Storani a 40 años de delito democrático, ¿no? Nada más y nada menos? ¿Cómo debe ser el comportamiento, la relación de un gobierno nacional con este organismo multilateral? Mira, no voy a descubrir nada si te digo que obviamente fue un intento de controlar, porque post Segunda Guerra Mundial se crearon 3 instituciones en Bretton Woods, que fue justamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General de Tasas y Tarifas. Eso fue un intento de la globalización anterior a que se resolviera el conflicto de la Guerra Fría, el llamado conflicto este-oeste. Por lo tanto, está cumpliendo ese papel y yo creo que hay que intentar liberarse de instituciones y aparecen nuevas oportunidades en el multilateralismo fuerte o multipolaridad. Por ejemplo, yo he criticado con muchísima dureza la estupidez esta prejuiciosa de no querer integrar los BRICS, porque además de mejorar nuestra posibilidad como miembro pleno con nuestro intercambio comercial, científico, tecnológico, la India, que hoy es el país más poblado del mundo, está creciendo a una tasa del 7% anual y acaba de ser el 4º país en la historia que llega a la Luna, al polo sur de la Luna. Uh-huh. Pero además de todas estas ventajas que son obvias, son fuentes de financiamiento alternativo y eso disminuiría claramente el dictado que generan algunos de estos organismos post Segunda Guerra Mundial que intentan una situación de control. Federico, gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y las definiciones, abrazo grande. Era Federico Storani, ex ministro del Interior de la Nación, integrante de la Unión Cívica Radical. Él había anticipado ya un apoyo a Santoro en Capital Federal. Por lo tanto, uno sabía que marcaba diferencias, digamos, con la postura oficial del radicalismo, de la conducción del radicalismo.
Pero es fuerte esto de dar por concluida la experiencia de Juntos por el Cambio. Sí, fue muy preciso, además dijo, bueno, no se rompió todavía porque básicamente hay muchos candidatos en la lista. Claro, es verdad. Se negociaron las listas Claro, previamente. bueno, digamos. hasta la general le tenemos que ir juntos. Claro, una cosa era con Rodríguez Larreta, me parece. Otra cosa es con Patricia, que compite, no la mencionó así, pero compite para ver con Milei quién es más de derecha, digamos, en un punto, ¿no? Sí. Y también se diferenció de Puyaro, ¿no? Una Sí. declaración que llamó mucho la atención, la de Puyaro, de decir que en un eventual valor... Primero, no tendría que entrar en esa hipótesis porque se supone que apoya a Patricia Bullrich. Pero diciendo que preferiría a Milei porque cualquier cosa mejor que el kirchnerismo, yo creo que tanto él como George Soros les pasó que como en Santa Fe y en Córdoba ganó Milei, creen que expresan Se cuelgan del Claro. cargo del triunfador. que digamos, expresan lo que piensan los de su provincia. Pero es muy miserable, ¿no? ¿no? Lo veníamos charlando acá en varios momentos, pero dio por superada la grieta. En términos de antagonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, la dijo, no, ya está. Digo, ahora tenemos un problema mayor. Eso es muy importante, porque yo lo he entrevistado muchas veces a Federico Storani. Y quizá en otras oportunidades no hubiera sido tan tajante No. con eso. Y la última pregunta creo que hizo un aporte muy interesante. Sobre el tema BRICS. Sí, más que de los BRICS, los BRICS como contexto, si querés, o como ejemplo de una cuestión. Dice, en un mundo multipolar, es interesante que vos puedas diversificar a quién le debes plata. Claro. Es decir, está pensando, y dijo claramente al Fondo Monetario, hay que sacárselo de encima. No veo muchas diferencias respecto de lo que propone Massa en ese aspecto. No. Bueno, hay eso, puntos de contacto, mundos que se empiezan a cruzar, que parecían ya imposibles o cuya ruptura parecía irreversible. Y bueno, esto está pasando. Si hay algo que tiene de bueno la historia, es que es caprichosa, antojadiza y que se mueve según sus propios criterios, que nosotros tratamos de descular y la mayoría de las veces no nos sale.